A comienzos de los años 70, en California, las jóvenes estudiantes empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Nadie podía imaginar que el responsable era un hombre de más de 2 metros, con voz tranquila y un intelecto brillante. El mismo que compartía café y conversaciones con los policías que lo buscaban. Detrás de esa fachada amable se escondía una oscuridad inimaginable. Cada asesinato fue un ensayo, pruebas para el acto final que había esperado toda su vida: asesinar a su propia madre. Edmund Emil Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, en el seno de una familia marcada por la tensión y el resentimiento. Su padre, Edmund Emil Kemper II, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que más tarde trabajó en pruebas nucleares para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su madre, Clarnell Strandberg, era una mujer de carácter fuerte, alcohólica y con un temperamento explosivo, cuya relación con su esposo se volvió cada vez más hostil. El matrimonio se quebró en medio de discusiones constantes y un desprecio mutuo que terminó en divorcio. Tras la separación, el padre se distanció de sus hijos, dejando a Ed bajo el dominio absoluto de Clarnell. Esa ausencia paterna se convirtió en una herida que nunca cicatrizaría. Clarnell lo humillaba, lo insultaba, le repetía que era feo, indeseado, incapaz de atraer a una mujer. Mientras tanto, Ed crecía físicamente de manera desproporcionada. Era alto, corpulento. A los 10 años ya superaba a muchos de sus compañeros y de adolescente mediría más de 1,90 metros. Sin embargo, se sentía torpe, aislado, rechazado. La situación se agravaba en las noches. En lugar de tener un cuarto propio, Clarnell lo obligaba a dormir en el sótano. Decía que tenía miedo de que atacara a sus hermanas, aunque nunca había mostrado un comportamiento violento hacia ellas. Pero para Clarnell, Ed era un monstruo en potencia y lo trataba como tal. Desde muy pequeño le gustaba decapitar las muñecas de sus hermanas, como si estuviera practicando algo más grande. Comenzó a matar animales pequeños, enterrarlos vivos, a desmembrarlos después. En su soledad, Kemper desarrolló juegos macabros. Uno de sus favoritos era el juego de la cámara de gas o el de la silla eléctrica. Su hermana menor fingía accionar un interruptor y él se retorcía en el suelo, simulando ser ejecutado. Una dramatización que podría parecer un juego infantil extraño, pero que en realidad mostraba su fascinación con la muerte, el castigo y la violencia. Así creció, aislado, humillado y resentido. Un chico que en apariencia parecía tímido y extraño, pero que en su interior ya estaba gestando al monstruo que años después sería conocido como el Co-Ed Killer. En 1964 ya era un adolescente gigantesco y tenía una complexión intimidante. Su vida seguía marcada por la tensión con su madre, hasta que finalmente ella decidió que no podía manejarlo más y lo envió a vivir con sus abuelos paternos, Maud y Edmund Kemper Sr., en una zona rural de North Fork, California. A simple vista parecía una solución sensata, sacarlo del ambiente tóxico con su madre y darle la tranquilidad del campo. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Ed se sintió aún más aislado y atrapado. Su abuelo, un hombre mayor y severo, lo trataba con dureza, mientras que su abuela, una mujer estricta y dominante, parecía repetir el mismo patrón de humillación que había sufrido con su madre. Lo regañaba constantemente, criticaba y vigilaba como si no confiara en él. Ese ambiente lo hizo hervir por dentro y ese odio comenzó a buscar salida. El 27 de agosto de 1964, Kemper tuvo una discusión con su abuela en la cocina. Ella lo reprendió criticando su comportamiento. Para Ed, aquello fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, tomó el rifle calibre 22 que su abuelo le había regalado para cazar y le disparó en la cabeza. El impacto la mató de inmediato. Sin embargo, le disparó 2 veces más en la espalda, como si quisiera asegurarse de que no hubiera vuelta atrás. Minutos después, su abuelo regresó a casa tras haber salido a hacer unas compras. Cuando Ed lo vio acercarse en el coche, sintió un pánico extraño. Temía que al descubrir lo que había hecho, lo castigara o lo hiciera sufrir de alguna manera. En su mente, la única solución era matarlo también. En cuanto el anciano se bajó del coche, lo esperó afuera y le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el acto. Con solo 15 años, había asesinado a las 2 figuras que lo habían acogido.
pero en lugar de huir o intentar esconder los cuerpos, tomó el teléfono y llamó a su madre. Le contó con calma lo que había hecho. Ella lo convenció de que debía entregarse, y así lo hizo. Llamó a la policía y confesó. No intentó negarlo ni maquillar lo ocurrido. Había matado a sus abuelos, y lo admitía sin mostrar ni un toque de arrepentimiento. Cuando fue interrogado, explicó que con su abuela fue un impulso que necesitaba saciar. En cuanto al abuelo, dijo que no quería que sufriera al ver a su esposa muerta. Era una mezcla extraña de frialdad, egoísmo y al mismo tiempo una justificación retorcida que intentaba sonar compasiva. Las autoridades quedaron sorprendidas. No era un criminal adulto, no era un veterano de guerra traumatizado ni un hombre endurecido por la vida. Era un adolescente tímido, inteligente y aparentemente dócil. El caso de Ed Kemper pasó a la justicia juvenil. Los psiquiatras lo evaluaron y concluyeron que era un muchacho de gran inteligencia, pero profundamente perturbado. El diagnóstico fue esquizofrenia paranoide y fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, una institución psiquiátrica de máxima seguridad para criminales juveniles en California. Kemper se convirtió en uno de los pacientes más jóvenes del hospital, pero pronto llamó la atención de los especialistas. Su coeficiente intelectual, medido en 136 puntos, estaba muy por encima del promedio. Era analítico, observador y sorprendentemente colaborador. Mientras otros internos mostraban conductas erráticas, Ed parecía disciplinado y educado. Así se ganó la confianza del personal. Gracias a esa fachada, le permitieron realizar tareas inusuales para un paciente, como asistir en la enfermería, colaborar en sesiones terapéuticas e incluso aplicar tests psicológicos a otros internos. Ed absorbía conocimiento, aprendió cómo funcionaba la mente criminal, incluso cómo pensaban y actuaban los psiquiatras que lo evaluaban. Durante 5 años perfeccionó un talento que marcaría el resto de su vida. Descubrió qué palabras querían oír los doctores, cómo aparentar remordimiento y de qué manera disfrazar sus pensamientos violentos bajo una apariencia dócil. Lo que para los médicos parecía un joven arrepentido y en vías de rehabilitación, en realidad era un depredador en formación, entrenándose para engañar al sistema y volver algún día a matar. En 1969, un comité de psiquiatras recomendó su liberación. Había convencido a todos de que comprendía la gravedad de sus crímenes y merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, en sus informes decía que bajo ninguna circunstancia debía volver a vivir con su madre, pero las advertencias quedaron en papel. El 18 de diciembre de ese mismo año, el día de su cumpleaños número 21, Ed Kemper recuperó la libertad condicional y contra toda recomendación fue enviado a vivir nuevamente con Clarnell. En apariencia, intentó adaptarse. Consiguió empleos temporales, incluso trabajó en el Departamento de Transporte de California. Con su salario compró un coche y proyectaba la imagen de un joven común, alto y educado, que buscaba rehacer su vida. Fue en esta etapa cuando las fantasías homicidas regresaron con fuerza. Ed pasaba horas conduciendo por las carreteras de California, recogiendo a jóvenes estudiantes que hacían autostop. Al principio solo las llevaba a su destino, como un juego silencioso de autocontrol. Pero en cada viaje aprendía a ganarse la confianza de las chicas, a hacerlas sentir seguras en su presencia y a perfeccionar la máscara que ocultaba a un depredador en formación. Otro detalle crucial en esta etapa fue su obsesión con las armas y el poder. Compró un revólver y empezó a modificar su coche para facilitar lo que ya estaba planeando: secuestrar, dominar y asesinar. Quitó el asiento del copiloto para poder esconder un arma o un cuerpo, bloqueó las puertas traseras para que las víctimas no pudieran escapar y acondicionó el maletero. Todo era parte de una preparación meticulosa. Curiosamente, antes de dar el primer paso como asesino, Kemper intentó acercarse a la policía. Se presentó en la academia local con la intención de ingresar en el cuerpo, pero fue rechazado por su estatura descomunal que superaba los 2 metros. Lejos de alejarse, buscó otra manera de estar dentro de ese círculo. Comenzó a frecuentar bares donde los agentes se reunían y poco a poco se ganó su simpatía. Llegaron a verlo como un muchacho agradable, alguien confiable con quien podrían compartir cervezas y charlas. Era el inicio de un descenso sin retorno. El muchacho ya no podía contener la tormenta interna y lo que vendría después sería una ola de sangre que marcaría para siempre la historia criminal.
El 7 de mayo de 1972, después de meses recogiendo autostopistas sin atreverse a hacerles daño, Ed Kemper dio el paso definitivo. Ese día recogió a Mary Ann Pess y Anita Luchesa, ambas de 18 años, estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno que hacían dedo para llegar a Stanford. Con su apariencia confiable, las convenció de que podían subir a su coche. En lugar de llevarlas a su destino, se desvió hacia una zona apartada y boscosa. Durante el trayecto, las chicas comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, y fue entonces cuando Ed sacó un arma y las sometió. Primero atacó a Mary Ann, apuñalándola y estrangulándola, mientras Anita observaba aterrada. Luego intentó asesinar a Anita de la misma manera, en un ataque más caótico y violento, hasta matarla. Escondió los cuerpos en el maletero y condujo hasta su apartamento en Alameda, donde se había mudado para ganar algo de independencia. Ya no vivía con su madre, aunque seguía visitándola los fines de semana, manteniendo esa relación enfermiza que lo atormentaba. En el camino ocurrió algo que pudo cambiarlo todo. Un policía lo detuvo por una luz trasera rota, pero Ed, con su tono educado y apariencia de buen chico, logró engañarlo. El agente solo le dio una advertencia y lo dejó marchar. La suerte lo había protegido una vez más. Ya en su apartamento, trasladó los cadáveres al interior. Allí los desmembró y cometió actos de necrofilia, un ritual que pronto se volvería parte de su modus operandi. Finalmente metió los restos en bolsas de plástico y los abandonó en áreas rurales de las afueras. Tiempo después, excursionistas hallaron partes de esos cuerpos, pero para la policía solo fueron 2 desapariciones más en una California plagada de jóvenes que hacían autostop y nunca regresaban a casa. El 14 de septiembre de 1972, apenas unos meses después de su primer doble asesinato, salió a conducir por las calles de Berkeley. Allí se cruzó con Aiko Koo, una joven de solo 15 años, estudiante de secundaria y apasionada por la danza. Aiko había decidido hacer autostop para llegar a su clase de baile, y ese pequeño acto cotidiano fue lo que la puso en el camino de Kemper. Como siempre, se mostró cordial, con voz tranquila, casi paternal. Su tamaño imponente no parecía una amenaza gracias a la amabilidad de su trato, y así ella aceptó el viaje. Durante los primeros minutos no hubo señales de peligro, pero en cuanto Kemper desvió el coche fuera de la ruta conocida, la tensión se apoderó de la adolescente. Ed la amenazó con un arma y le ordenó que se dejara esposar. Aiko, aterrada, intentó calmarlo obedeciendo con la esperanza de sobrevivir, pero fue inútil. Una vez que la tuvo inmovilizada, Kemper jugó con la ilusión de que podía dejarla libre, pero en realidad solo estaba disfrutando del control absoluto. Y finalmente la estranguló. Con el cuerpo de Aiko en el maletero, condujo hasta su apartamento en Alameda. Allí repitió el mismo ritual macabro. Abusó del cadáver, lo desmembró y guardó las partes en bolsas. Poco después abandonó los restos en distintos puntos de San Francisco. Lo más aterrador es que nadie conectó la desaparición con otros casos. La madre de Aiko llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija y repartió cientos de folletos solicitando información, pero no recibió respuesta. Después de este tercer asesinato, Ed decidió perfeccionar aún más su técnica. Con cada crimen aprendía cómo controlar mejor a las víctimas, cómo manipularlas para que no sospecharan y cómo ocultar las pruebas. A comienzos de 1973, Ed Kemper ya no vivía en Alameda. Sin dinero ni estabilidad, no tuvo más remedio que volver a la casa de su madre en Aptos, Santa Cruz. Y el 7 de enero de ese año, mientras conducía por Cabrillo College, se cruzó con Cindy Schall, una joven de 19 años, estudiante y muy querida en su entorno. Como tantas otras, estaba haciendo autostop para dirigirse a casa. Todo parecía un viaje común hasta que desvió la ruta hacia un área aislada. Allí, la atacó y la asesinó de un disparo. Condujo de vuelta a la casa de su madre, y esa noche, mientras Clarnell dormía en su habitación, Ed llevó a Cindy al sótano y comenzó su perturbador ritual. Al día siguiente, se deshizo de la mayoría de las partes arrojándolas al Océano Pacífico desde un acantilado en la costa cercana. Pero no todo terminó allí. Kemper conservó la cabeza de Cindy y la enterró en el jardín, justo bajo la ventana de Clarnell, como una forma de burla,
Para él era como obligar a su madre a ser observada por las jóvenes que ella siempre le había prohibido tener cerca. El cuerpo de Cindy fue encontrado semanas después en la playa, y aunque en aquel momento no había pistas claras que lo conectaran como el asesino, para Ed fue otro ensayo exitoso, bajo el mismo techo donde su odio se había gestado. El 5 de febrero de 1973, el campus de la Universidad de California en Santa Cruz estaba en alerta. Los rumores corrían entre los pasillos y los boletines advertían a las jóvenes que si hacían autostop, solo aceptaran subirse a vehículos oficiales de la universidad. Pero esa precaución, aunque parecía lógica, no sería suficiente contra Ed Kemper. Su automóvil, un Ford Galaxy, se veía tan pulcro y formal que fácilmente podía confundirse con un coche oficial. Ese día, Rosalind Thorpe, de 23 años, fue la primera en subirse al coche. Poco después, recogió a Alice Liu, de 21. Ambas eran estudiantes brillantes que, como tantas otras, solo necesitaban llegar a casa. El trayecto fue breve y silencioso. Apenas unos minutos después de tenerlas en el vehículo, sacó una pistola y, sin mediar palabras, disparó a Rosalind en la cabeza. Enseguida apuntó contra Alice, matándola también de un disparo. Todo ocurrió dentro del coche en movimiento, con la frialdad mecánica de quien ya había ensayado demasiadas veces. Con los cuerpos inertes en el asiento, Kemper condujo tranquilamente hacia el apartamento de su madre. Ya no había tensión ni resistencia, solo silencio. Una vez en casa, llevó a cabo lo que ya se había vuelto parte de su rutina. Decapitó a Rosalind y Alice y utilizó sus restos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Después de años de odio y una espiral de violencia que ya había cobrado varias vidas, Ed Kemper estaba a punto de enfrentarse al verdadero objetivo de toda su furia. La madrugada del 20 de abril de 1973, Clarnell regresaba a casa después de una fiesta, mientras su hijo la esperaba en silencio. Antes de irse a dormir, tuvieron una de esas discusiones habituales. Ella lo ridiculizó, lo trató como un fracasado y se encerró en su cuarto. Para Ed, ese fue el punto final. Horas más tarde, entró en silencio en la habitación de su madre mientras dormía. Con un martillo la golpeó en la cabeza y después la degolló. Mutiló el cuerpo y colocó su cabeza sobre la repisa. Pasó horas insultándola, lanzándole dardos y practicando necrofilia con su cadáver. Sin embargo, todavía no terminaba. Apareció Sally Hallett, la mejor amiga de Clarnell. La forma en que llegó a la casa se vuelve difusa. Algunas versiones sostienen que Ed la llamó invitándola a ver una película, mientras que otras afirman que se la encontró de manera casual camino a un bar y la convenció de entrar. Lo cierto es que Sally ingresó sin sospechar nada, pero apenas cruzó la puerta, la atacó con la misma frialdad, la estranguló y la convirtió en la última víctima de su espiral asesina, cerrando un ciclo macabro en el que su madre y la amiga que representaba su mundo social fueron las piezas finales. Después de eso, Kemper salió de la casa con una calma inquietante. Condujo hasta un bar cercano, donde se sentó a beber mientras escuchaba la radio. Allí se enteró que las autoridades aún no tenían pistas sobre el asesino en serie que había aterrorizado a California durante meses, y esto, lejos de tranquilizarlo, despertó en él una sensación de aburrimiento y necesidad de cerrar el ciclo. Impulsado por esa mezcla de frustración y control, se dirigió hasta Pueblo, Colorado, y desde una cabina telefónica llamó a la policía de Santa Cruz. Confesó los asesinatos de su madre, de Sally y de todas las jóvenes desaparecidas que había matado durante los meses anteriores. Los agentes al otro lado de la línea no le creyeron, pero insistió tanto hasta que finalmente les dio detalles tan precisos que solo el verdadero asesino podía conocer. Cuando la policía llegó a la casa de Clarnell en Santa Cruz, encontró los cuerpos tal como Ed había descrito. La brutalidad de la escena y la decapitación no dejaban espacio a la confusión. Era el autor. Tras su arresto, no intentó negar nada. Al contrario, cooperó desde el principio. Relató con detalle cada uno de los asesinatos, cómo recogía a las jóvenes, cómo las mataba, qué hacía con los cuerpos y cómo ocultaba los restos. Su tono era frío, metódico, casi como si estuviera narrando un experimento. Durante los interrogatorios, los detectives quedaron impresionados por su claridad mental y su memoria. No hablaba como alguien trastornado, sino como alguien que entendía perfectamente lo que había hecho. El juicio contra Ed Kemper comenzó en octubre de 1973.
Su defensa intentó alegar locura, asegurando que padecía graves enfermedades mentales y que no podía distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, fue el propio Ed quien echó abajo esa estrategia, dejando en claro que actuaba con plena conciencia de lo que hacía. Los psiquiatras lo definieron como un manipulador con rasgos psicopáticos, pero lo suficientemente lúcido para ser responsable de sus actos, y durante el proceso pronunció una frase que heló a todos los presentes. Cuando maté a mi madre, sentí que ya no tenía que seguir matando a nadie más. Mi ira se había apagado. El 8 de noviembre de 1973, el jurado lo declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. No fue condenado a la pena de muerte porque California había abolido temporalmente esa sentencia en 1972, tras el caso Furman versus Georgia. En su lugar, recibió 8 cadenas perpetuas consecutivas que debía cumplir en la prisión estatal de Folsom. Ed se convirtió en un recluso modelo. Trabajó en la biblioteca, colaboró en programas educativos y mantuvo una conducta ejemplar. Paradójicamente, más allá de su condena, terminó siendo una pieza clave para que la criminología moderna entendiera cómo piensan los asesinos seriales. Fue entrevistado por John Douglas y Robert Ressler, pioneros en la elaboración de perfiles criminales. Sus descripciones frías sobre pensamientos, métodos y motivaciones se transformaron en material fundamental que hoy se estudia en manuales académicos e incluso inspiró parte de la serie Mindhunter. Hoy, con más de 70 años, Ed Kemper sigue recluido en la prisión estatal de California en Vacaville, un centro con enfoque médico y psiquiátrico al que fue trasladado tras sus primeros años en Folsom. Allí se convirtió en uno de los criminales más estudiados de la historia estadounidense. Esa dualidad suya resulta inquietante. Podía describir con frialdad cómo asesinó a sus víctimas y al mismo tiempo prestar su voz grave y serena para grabar audiolibros destinados a ciegos. Su historia, sin embargo, no solo habla de él, sino también de un sistema legal y psiquiátrico que lo liberó prematuramente y le permitió regresar a las calles para convertirse en depredador. Y frente a ese dilema surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede alguien con tal nivel de autocontrol, inteligencia y capacidad de comunicación usar todo ello únicamente para destruir? Un interrogante que no solo aplica a Ed, sino también a otro asesino que mantuvo en vilo a toda una ciudad, David Berkowitz. A diferencia de Kemper, no buscaba pasar desapercibido, sino sembrar el terror con cada disparo y con cada carta enviada a la prensa. Si quieres conocer cómo este hombre transformó el miedo en un arma, te invito a ver el caso de El hijo de Sam en el siguiente video.